inteligentes, bien formados y además entusiasmados con su profesión. Así que los profesores, número uno. Si uno espanta a los profesores por falta de orden en los colegios, no hay manera de tener un alto nivel de calidad. Hay que atraerse y retener a los buenos profesores. Y ahora llego al asunto de la educación diferenciada, que y además la veo también desde el exterior, porque en Suecia en este momento no tenemos educación diferenciada. Pero he visto ejemplos y voy a empezar con Gran Bretaña. Y seguramente saben todos ustedes que en la reforma que empezó en el 87 y que después ha sido continuada, se hacen unos exámenes a la edad de 16 años y se establece un ranking oficial que sale en todos los periódicos. Y en ese ranking, año tras año tras año, si hablamos de los 20 primeros colegios, la mitad o las 3/4 partes son de educación diferenciada. Y pueden ser colegios públicos o concertados, pero parece que eso de la educación diferenciada da tranquilidad al aula y se aprovecha mejor la energía de los alumnos. Eso es lo que se gana. Lo mismo existe, y seguramente lo saben también, que hay ejemplos muy famosos de los Estados Unidos, y sobre todo en los barrios difíciles. Y número uno, lo primero que hace este tipo de educación es dejar que las chicas trabajen en paz, es disminuir el acoso. Así que y esa es la conexión con una fuerte inmigración de países patriarcales. Dejar que las chicas trabajen en paz, eso es número uno, y disminuir las posibilidades de los chicos para meter bulla, y etcétera. Que ellos también se concentren en el estudio y que ellos dejen de pensar que el estudio y la lectura es cosa de mujeres, como es una opinión frecuente. Por eso, yo no digo que toda educación deba ser diferenciada, pero me llama bastante la atención, leyendo el texto de la propuesta de ley, que no se proponen lo que sí son buenos instrumentos para llegar a un buen nivel de calidad, y hasta se prohíbe algo que sí es un instrumento entre otros instrumentos para romper las situaciones difíciles. Así que lo único, así que además de mi mirada de fuera, yo diría que es bastante negativo deshacerse de un instrumento que es valioso y sobre todo en los barrios difíciles. Y si Cataluña quiere ser entre las primeras regiones europeas en educación, yo creo que hay que usar todos los instrumentos, combinarlos, trabajarlos, enseñarlos, si no valen, descartarlos, trabajar con otra cosa. Y para terminar, en la sociedad moderna, y que puede ser Cataluña, puede ser Barcelona o puede ser mi propio país, yo, con la perspectiva que tengo, veo a los profesores y a los directores de colegios como los héroes, tal como oyen, los héroes de la construcción de la sociedad. Si vamos a tener una sociedad funcional en el futuro, el trabajo de los profesores y de los directores de colegio es fundamental. Y una ley debería facilitarles la tarea y no atarles las manos. Muchas gracias. Gracias, señora Engwix. Gracias. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Antonio Robles. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Inger Enquist. No sé si lo he pronunciado bien. Mire, a mí me ha encantado su participación aquí, me ha encantado. Y le diré por qué. Porque, en principio, ha sido un aire fresco, cosa distinta. Ha hablado de educación.
y ha dicho muchísimas cosas, aunque desgraciadamente solo en titulares, porque no le da tiempo a más. Si tengo que destacar una de todas ellas, es algo que en la ley no está contemplado, sigue sin contemplarse y me temo, por lo que vemos en las comparecencias y en el propio proceso de lo que va a ser la ponencia de la ley, seguirá sin contemplarse. ¿Qué es lo que ha marcado como esa falta de pasión por el conocimiento en la propia ley? Pero es que, claro, y usted lo debe conocer bien en nuestro país, desde que se implantó la LOPSE aquí, esa falta de pasión por el conocimiento es una cosa connatural a la propia ley. Teníamos buenísimos profesores, digo teníamos, los seguimos teniendo, pero teníamos como profesores activos en los años 80 en la educación pública. Esos profesores que triunfaron junto a alumnos que triunfaron, que tenían buen nivel educativo. Y una vez implantada la LOPSE, fue un desastre. Se despreció el conocimiento. Y seguimos en esa línea, aunque ya parece ser que hay signos de peligro y, por lo tanto, es posible que se empiece a mejorar. Los hábitos, la disciplina, la responsabilidad, el esfuerzo, todas estas cosas que parecían y sonaban antiguas y que son tan absolutamente imprescindibles para conseguir algo en la vida. Pues bien, todo esto lo debemos recuperar y en esta ley no está. En esta ley se ha hecho para otra cosa. Yo en la intervención anterior, creo que estaba usted aquí, me puede entender lo que iba. Incluso yo creo que usted aquí ha dejado algún ribete que evidentemente la señora Irene Rigau ha comentado. ¿Cómo se atreve a decir esto y lo otro? No lo digo. Quizás lo dejo, señora Irene, porque seguramente me interpretaría mal. Segunda cuestión. Incluso en aquello que en principio y de salida no podríamos estar de acuerdo, como la educación diferencial, nos ha dado razones, y razones de peso realmente. Yo, sin embargo, le diría, por mi propia experiencia personal, que precisamente en el aula, cuando se producen ese tipo de cuestiones, es donde se resuelven. Si hay un buen profesorado, se resuelven. Si tienes una implicación del colegio y una implicación de la clase, se empiezan a resolver, porque ahí es la primera vez que, las chicas se dan cuenta que ellas tienen tanto derecho y tienen tantos deberes como los demás, que a veces no lo consiguen meter en la cabeza porque vienen de familias muy patriarcales. Y segundo, los chicos allí, si hay un profesor de verdad, una profesora de verdad y una clase de verdad, le hacen comprender que no se pueden hacer determinadas cosas, que deben respetar a las chicas, a las mujeres. Y en ese sentido, ahí se puede aprender mucho lo que usted dice que puede ser un error. Yo no le puedo dejar de preguntar, evidentemente, dice, la inmigración, la inmersión no resuelve el problema de la calidad. Yo quisiera que nos dijera desde el exterior, porque usted ha hecho mucha referencia a que usted tiene una mirada desde el exterior, desde el extranjero. Yo también le he comprendido perfectamente porque debo ser algo así parecido, porque yo tengo también la sensación de estar constantemente en el exterior, en el extranjero, porque casi nadie me entiende aquí, o yo me explico muy mal, ¿no? En todo caso, sí me va a entender usted cómo es posible que en un Estado democrático de derecho, en una de sus comunidades, en nombre de una ideología nacionalista, nos estén robando el derecho que tenemos a educar libremente a nuestros hijos en el idioma que nos dé la gana, porque es legal, porque es moral. Gracias.